Bien, mi comentario será acerca de el cuento de Franz Kafka, Un golpe en la puerta del cortijo. Antes que nada quisiera hablar un poco del contexto del autor para adentrarnos bien en su literatura, para interpretar el cuento. Kafka es un autor judío nacido en Praga a principios del siglo XIX y muere a principios del siglo XX, en 1924, por tuberculosis. Kafka estudia y vive gran parte de su vida en Alemania, además de que proviene de una familia de clase media, entonces realmente nunca tuvo ningún tipo de carencia económica. Él estudia leyes y justamente a pesar de haber estudiado y haber llegado como a cierta educación, Kafka sufrió toda su vida de ansiedad social y de depresión aguda. Esto lo lleva a escribir sobre todo acerca de situaciones negativas que conciernen al humano, sobre todo la frustración humana. Otro tema que también se toca en sus trabajos son los sentimientos de cómo la gente común y corriente puede llegar a estar indefensa frente a las acciones o incluso los caprichos de gente poderosa. Este tema es reflejado claramente en el cuento de que voy a hablar, donde, bien, un chico y su hermana, por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, él al menos es enjuiciado, porque realmente es una farsa de juicio, aunque hay un juez presente, y se le lleva a una sala donde se espera que se le torture, o al menos que se le encadene ahí. Bien, Kafka en el cuento nos habla de una situación de injusticia, puesto que el chico que al principio del cuento cree en que su palabra va a ser tomada en cuenta, de que él no hizo lo que le molestó a la gente poderosa, a la gente dueña de la mansión, porque realmente el problema empieza porque al parecer se toca la puerta de la mansión del cortijo, y es esto lo que, desencadena toda la serie de eventos. Bien, todo esto pues refleja una situación de injusticia, y al final el protagonista, que también es una narración en primera persona y es un narrador intradigético, pues dice que ya no tiene, o sea, entender que está resignado a su destino, está resignado a que va a ser torturado y a que va a sufrir por realmente algo que no hizo. Todo porque pues él no es rico y poderoso. Podemos decir que este tipo de temas provienen del contexto histórico, puesto que Kafka vive en una época pues donde las potencias del mundo, los países del mundo realmente eran controlados por pues un puñado de personas, y los que realmente sufrían las consecuencias de las decisiones de esas personas de la élite, pues eran al final de cuentas las personas de clases más bajas en la jerarquía social, y pues ellos no tenían ya manera de no tenían sí no tenían manera de enfrentárseles o de decir que no. Justamente Kafka termina el cuento con una pregunta, porque establece que, el narrador establece que si se
podría poner a pensar acerca de cómo salir de ahí si tuviera pues bien esperanza. Y eso es todo.